buenas tardes, pueblo de Puerto Rico, y hoy ha llegado ya el mejor segmento de tu tarde. Hoy vamos a hablar de un tema sensitivo. ¿Y por qué digo que es sensitivo? Porque a pesar de que yo a este programa en el día de hoy le he llamado Estamos Quebrados, es un asunto de aspecto financiero y de aspecto emocional en cada puertorriqueño o en cada soñador inversionista para un pequeño o mediano negocio. Así como usted lo escucha, yo no solamente te voy a recordar el embate del huracán María, quizás los terremotos, la recesión económica por los pasados 12 años en Puerto Rico o la pandemia, pero la realidad es que las finanzas puertorriqueñas de cada hogar es distinta, que el valor adquisitivo del dólar, que la inflación, que la globalización, que la carencia de aumentos en escalas salariales, entre otros, afecta la calidad o la cuantía que nosotros podemos garantizar para honrar las obligaciones o las deudas que nosotros contraímos, ya sea a plazo, a largo plazo o a corto plazo. Muchas personas entienden que hablar de la quiebra es deshonroso, es bochornoso, es para alguien que no puede controlar su situación y en muchas ocasiones van hasta con temor ante un abogado especialista en quiebras a buscar asesoría. Otras personas que son inversionistas, como en las pymes, que son los pequeños y medianos comerciantes de Puerto Rico, quizás tenían un plan de negocios extraordinario que claramente iba a despuntar en un crecimiento paulatino o escalonado. Y ante estos embates de la madre naturaleza y también de situaciones como la pandemia, jamás imaginaron que se iban a detener o se iban a retroceder sus negocios, sus comercios, pero sobre todo la escala de crecimiento de sus empresas. Para esto y mucho más, yo tengo a un perito en la materia, una gran puertorriqueña mayagüezana. Damas y caballeros, yo tengo con ustedes al especialista de quiebras, a la licenciada Lirio Torres Justiniano. Muy buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada, y a todos los que nos sintonizan. Es un placer estar aquí con usted y que me hayan dado esta oportunidad de compartir en este espacio con ustedes. El privilegio, créame que es mío. Yo la sigo a usted en las redes sociales y sí me gustaría que comenzáramos a dialogar en este programa en el día de hoy, que usted le explique a las personas qué es la ley de protección de quiebras en términos generales y por qué la gente no debería tener vergüenza o temor de acudir a la oficina de un abogado como usted a solicitar orientación sobre la viabilidad que se pudieran acoger a la protección de la ley de quiebras. Seguro, o sea, la ley de quiebra es un derecho que tenemos todos, tanto los individuos como las corporaciones, y así está legislado. Es una ley que yo siempre he dicho que es para el deudor honesto, pero desafortunado. Un deudor que ha hecho todo lo posible para cumplir con sus obligaciones, pero que por cosas que están fuera de su control se ve imposibilitado de cumplir con esas obligaciones. Y siempre también digo que lo importante es que se busque esa orientación a tiempo. Una orientación a tiempo le va a permitir tanto al individuo como al comerciante que pueda continuar cumpliendo con sus obligaciones, pero dentro de un marco económico donde se van a reducir los pagos de sus obligaciones a algo con lo que realmente él pueda cumplir. Sí, continúe, disculpe. En estos momentos sabemos que va a haber un aumento en las radicaciones de las peticiones de quiebra. Con respecto a los individuos, se espera que ese aumento en las radicaciones surja ya para finales de este año, una vez ya se hayan acabado lo que son los fondos federales. Ahora muchas personas están recibiendo el desempleo y lo que llamamos el desempleo agrandado, que es por el PUA, y realmente no están pensando en erradicar una petición de quiebra porque no ven más allá el hecho de que ese dinero se agota ahora el 30 de julio. Con los negocios esperamos que ese aumento en quiebra sea ya para el año que viene, quizás marzo o abril del año que viene, que es cuando entonces estos negocios pues también van a tener que comenzar a pagar los préstamos que hayan cogido de desastre, ya sea por terremotos o por condición de la misma pandemia. Y si se acogieron al préstamo de protección de nómina, que muchos comerciantes sí lograron obtenerlo, si no logran condonar ese préstamo, entonces se convierte entonces en una obligación adicional a un término de 5 años, que también va a ser otro gasto adicional para ese comerciante. Muchas personas entienden que
acogerse a la quiebra, y lo voy a decir como yo muchas veces lo he escuchado en la calle, se te daña el crédito por el resto de la vida, no vayas a orientarte, nunca más nadie te va a permitir tomar nada fiado y sobre todo, tú tienes todas las puertas cerradas crediticias en todos sitios. Licenciada, ¿eso es cierto o no? ¿O existen algunas gradaciones, capítulos o divisiones bajo la ley de quiebra? Ok, lo primero es que si la persona o el dueño de negocio ya está atrasado con sus deudas, ya no tiene crédito. O sea, a la vez que esté atrasado, su crédito, su empírica ha bajado significativamente y nadie le va a dar crédito a esa persona. ¿Cómo la persona recupera su crédito? Precisamente radicando una petición de quiebra, que le va a permitir entonces reorganizar esas finanzas, reducir esas obligaciones mensuales para permitirle cumplir y una vez termine, concluya su proceso de quiebra, que usualmente el negocio puede radicar un capítulo 13 o un capítulo 11, pero una vez concluyan ese proceso de quiebra van a estar en mejor posición económicamente con un crédito recuperado para entonces reinsertarse a poder obtener crédito nuevamente. Cuando usted habla del capítulo 7, aunque usted dijo el 11 y el 13, yo sé que no dijo el 7, pero muchas personas también en nuestra comunidad dicen, es que me acogí al capítulo 7, hubo un descargue total de mis deudas y ya yo no tengo crédito para nada, por el resto de mi vida estoy totalmente quebrado. ¿Qué usted le tendría que explicar a las personas para que puedan entender un poquito ese tema? Eso es completamente falso. O sea, una vez la persona recibe el descargo del capítulo 7, lo que hablan comúnmente en la calle de que tengo el crédito dañado por 10 años, no puedo incurrir en crédito nuevo durante esos 10 años, eso no es correcto. El término de los 10 años se refiere al tiempo que va a aparecer esa anotación en su reporte de crédito como que usted radicó un capítulo 7. No le impide incurrir en deuda nueva. Por lo general, una vez ya la persona tiene su descargo de un capítulo 7, a los 2 años aproximadamente ya podría estar comenzando a generar crédito, cogiendo algún préstamo, alguna tarjeta de crédito y poco a poco ir reconstruyendo ese crédito. Ya al cabo de los 10 años de la fecha del descargo, entonces se elimina por completo esa anotación del reporte de crédito de la persona y es como si nunca hubiese ocurrido ese evento en la historia crediticia de ese individuo. Cuando una persona va a acudir a ver un abogado especialista en quiebras como usted, ¿qué es lo sugerido o lo ideal a nivel de documentación o información que una persona o un representante de una corporación debería llevar a su atención? Ok, si estamos hablando de un individuo y que ese individuo sea asalariado, lo más importante serían sus talonarios o una certificación de ingresos de los últimos 6 meses. También siempre es bueno que puedan traer copia de sus últimas 2 planillas para poder ver si ha habido una reducción en esos ingresos paulatinamente a través de esos 2 años. De igual manera, un reporte de crédito, porque el reporte de crédito me dice a mí las deudas de esa persona, los balances que tienen esas deudas y cuánto tiempo ya llevan en default, o sea, en morosidad, los pagos de esas deudas. Si estamos hablando de una persona que tiene negocio propio, ya ahí usualmente, por lo menos en esta oficina, se le pide, además de lo que te mencioné anteriormente de planillas, se le pide también certificaciones de deuda de Hacienda, del Servicio de Renta Interna Federal, de patentes, todo lo que tenga que ver con gobierno, porque los negocios siempre tienen algún tipo de deuda con gobierno y con las distintas entidades. Y eso es muy importante saberlo, porque muchas de esas deudas no son descargables, pero sí se pueden trabajar de una manera dentro del proceso de la quiebra que le va a reducir esa obligación mensual para con ese acreedor. Cuando usted habla que las personas deberían llevar su reporte de crédito para beneficio de la teleaudiencia y de las personas que nos van a ver también en las redes sociales, ¿cómo se puede obtener un reporte de crédito, licenciada? Ok, hay distintas maneras. Por ejemplo, online pueden entrar a annualcreditreport.com y ahí tienen derecho a exigir una vez al año su reporte de crédito de las 3 agencias, tanto TransUnion, Equifax como Experian. Si no tienen acceso a esa página, también pueden entrar a cualquiera de esas 3, a las páginas de cada uno de ellos, y pueden solicitarlo directamente a través de esos portales. Bueno, vamos a pedirle que usted se mantenga con nosotros y usted no se vaya de la sintonía de Mega TV aquí en el Toma y Dame con la abogada motorizada, porque de regreso luego de la pausa vamos a continuar con la licenciada Lirio Torres Justiniano, quien nos va a estar ayudando a conocer
¿Qué deudas son embargables? ¿Cuánto te pueden embargar? Cuando estás preso, si te puedes acoger al beneficio de quiebra o no. Si los tribunales en Puerto Rico se enteran, no los federales, los estatales, si usted tiene cualquier acción dineraria o de carácter prestatario, si ellos se enteran si usted está en quiebra o no. De esto y mucho más, venimos en el próximo segmento del Tome y Dame. Así que no te vayas de ahí. Y continuamos con esta gran entrevista educativa para todo el pueblo de Puerto Rico junto con la licenciada Lirio Torres Justiniano. Y ahora en este segmento vamos a entrar a conocer un poco más de lleno con esta gran perito en el derecho y sobre todo en materia de la protección de quiebras. ¿Qué deudas están eximidas de que no pueden entrar a una quiebra? ¿Qué deudas sí pueden entrar a una quiebra? Si una persona que el tribunal determina que va a ser ingresada por no pagar pensión alimentaria, puede tener el beneficio de acogerse a un beneficio de quiebra para ser excarcelado. ¿Cómo las Cortes de Puerto Rico se enteran de que la Corte Federal le aprobó ya esa ley de quiebra o de protección de quiebra a un ciudadano? Y sobre todo, ¿cuál es la importancia de participar en la vista de acreedores tan pronto se comienza un proceso de quiebra? Adelante, licenciada. Bueno, vamos a comenzar primero con lo de las pensiones, que son un tema que se ve a diario. Si la persona tiene una deuda de pensión alimentaria y tiene una orden de desacato, esa persona puede radicar una petición de quiebra, pero ojo, la única petición de quiebra que le va a ayudar en ese asunto de su deuda de pensión va a ser el capítulo 13. El capítulo 13 le va a permitir hacer un plan de pago por un periodo de 60 meses, 5 años, para usted ir saldando esa deuda acumulada de pensión alimentaria. Bien importante que una vez radicado ese caso, usted continúe también haciendo el pago de su obligación corriente de esa pensión alimentaria, porque de lo contrario, la otra parte, la parte con interés, podría solicitar la desestimación de su caso. Ahora, una vez esa persona radica su petición de quiebra de capítulo 13, automáticamente se paralizan las gestiones de cobro y por ende, incluso una persona que esté ingresada ya en alguna institución carcelaria de este país por deuda de pensión alimentaria tiene que ser excarcelado inmediatamente. En cuanto a los tipos de deudas que se pueden incluir dentro de un proceso de quiebra, se pueden incluir todo tipo de deudas. Lo que va a variar es el trato que se le va a dar a esa deuda en particular. Por ejemplo, con los vehículos de motor, que son deudas que son aseguradas, que tienen el colateral, ahí la persona puede escoger entre 3 alternativas. Número 1, podría ser entrega de su vehículo si no interesa continuar pagando ese vehículo y de esa manera elimina su responsabilidad de pago sobre esa deuda. Lo otro que puede hacer la persona si interesa quedarse con el auto sería incluir dentro de ese capítulo 13 solamente los atrasos acumulados y mantener el pago directo corriente de ese vehículo. Otra alternativa que tiene en cuanto a los vehículos sería incluir el balance de cancelación completo dentro de ese proceso de quiebra. Eso le va a permitir también retener su vehículo y a la vez reducir ese pago mensual que usted tiene, por ende haciéndole más cómodo poder cumplir con esos pagos y quedarse con la unidad. Otra alternativa con los vehículos, y esta le gusta a mucha gente por lo siguiente, o sea, se puede hacer lo que se llama un cram down de ese vehículo. Me explico. Si usted lleva 2 años y medio o más pagando ese vehículo suyo y usted decide radicar una petición de quiebra de capítulo 13, puede incluir el vehículo y entonces en vez de pagarle el balance de cancelación al acreedor, usted le va a pagar el valor en el mercado de ese vehículo. Y todos sabemos que los vehículos deprecian bastante rápido, o sea que ahí usted va a estar ahorrándose miles de dólares que no le va a tener que pagar a ese acreedor. Y por ende, nuevamente un pago mucho más cómodo para que usted pueda retener su unidad para que se pueda continuar transportando a su trabajo. En cuanto a si, por ejemplo, usted tiene algún embargo, usualmente un préstamo personal, vienen y lo llevan al tribunal con una demanda de cobro y vienen y le embargan su sueldo. Y usted dice, ¿qué hago ahora? Me estoy quedando con el 25% menos de mi ingreso bruto, porque ellos le agarran el 25% de su ingreso bruto. Ahí entonces usted también tiene la alternativa de radicar una petición de quiebra que le va a permitir, como resultado de la orden de paralización que entra en vigor, que tengan que eliminar inmediatamente el embargo de su sueldo. O sea que usted va a recuperar ese 25% que le acaban de embargar.
Eso también es otro aspecto bien importante de estos procesos de quiebra. En cuanto a, por ejemplo, deudas de hipoteca, que también es algo bien importante. Si usted tiene atrasos con el pago de su hipoteca, de igual manera puede radicar un capítulo 13 y esos atrasos los puede incluir en ese plan de pago por ese periodo de 5 años e ir pagándolos poco a poco. De esa manera también puede retener su hogar, que hoy día pues eso es definitivamente una de las prioridades y debe ser una de las prioridades de todos los puertorriqueños. Quisiera entrar un momentito ahí, ya que trajo el tema de las hipotecas, y yo también vi el video que usted hizo sobre las moratorias y lo que significan las moratorias hipotecarias, que yo quiero que ustedes la sigan a ella en YouTube porque sus videos son extraordinarios. Pero le voy a decir lo siguiente, y la pregunta va por aquí. Ya es obligatorio en Puerto Rico, como parte de la Ley de Protección del Deudor Hipotecario, que si hay un pleito radicado para ejecución hipotecaria y cobro de dinero y no se ha agotado el remedio del loss mitigation inicialmente, hay que paralizar el procedimiento judicial, que se dé entonces el ejercicio de loss mitigation. En este caso, cuando usted habla de que uno se puede acoger a la protección de la quiebra bajo un caso hipotecario, ¿es antes de que se dicte sentencia? ¿Es antes de hacer el proceso de loss mitigation? ¿Es en el intermedio? ¿Cómo es que funciona? Ok. En ese aspecto, lo siguiente, usted puede radicar una petición de quiebra incluso el día antes de la subasta de su propiedad. Y como entra en vigor esa orden de paralización automática, se detiene la subasta, no se puede celebrar y ya entonces el Tribunal Estatal va a perder esa jurisdicción sobre la materia y pasa entonces al Tribunal de Quiebra, donde entonces usted puede reorganizarse y entonces pagar esos atrasos a través de ese capítulo 13. Incluso se le notifica al tribunal de la erradicación de esa petición de quiebra para que entonces ellos archiven el caso. Y bajo ninguna circunstancia esto se vería como una alternativa para levantar una defensa de fraude de acreedores por uno querer hacer esa movida en último momento, porque créame, licenciada, en muchas ocasiones el deudor, además de ir cabizbajo al tribunal a pasar un proceso como este, que es perder su techo, en muchas ocasiones de eso es lo primero que lo tildan. O sea, usted está esperando a último momento, te pudiste haber asesorado antes, y a veces es que las personas no saben a dónde realmente acudir para recibir una buena orientación. Por eso para mí es importante saber dónde las personas la pueden conseguir a nivel de todo Puerto Rico, a dónde la pueden escribir, cómo la pueden seguir, porque para nosotros es importante tenerla de recursos y que la gente sea que ella, la licenciada Lirio Torres Justiniano, no solamente es un perito en el derecho, es que ha mostrado ser una gran comunicadora para que uno no tenga temor ni vergüenza de tocar temas tan personales como son nuestras finanzas personales o de negocios o las corporativas y pedir ayuda. ¿Dónde te podemos conseguir? Sí, se pueden comunicar con nosotros al 787-265-5050. La orientación es completamente gratis, sin compromiso alguno, confidencial y directamente conmigo, no como algunos que las orientaciones las dan los paralegales. Aquí la doy yo. Nuestras oficinas están ubicadas en Mayagüez y tenemos un horario de oficina de lunes a viernes de 8:30 a 5 de la tarde. De igual manera, nos pueden conseguir en las redes sociales a través de Facebook en Quiebras Lirio Torres Justiniano. Por ahí mismo también me pueden enviar algún mensaje e inmediatamente se les contesta cualquier duda que tengan. Damas y caballeros, aquí usted tienen una gran abogada puertorriqueña, una gran colaboradora. Para mí, yo estoy muy orgullosa, que Dios la bendiga, licenciada, por haberme dicho que sí, porque la entrevista honrada la tengo yo, usted me ha privilegiado de poderla entrevistar. Sigámosla en las redes sociales porque los videos que hace, créanme, son muy educativos. Damas y caballeros, hasta aquí el Tomidame.